Muy buenas tardes, profesor. En respuesta al ítem número 2 de la prueba de comunicación social, la primera pregunta formulada dice que ¿cree usted que todavía se da la manipulación de los medios convencionales? Bueno, quiero comenzar mi intervención con una frase de Noam Chomsky en el que dice: el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Bueno, actualmente los métodos modernos de manipulación de los medios de comunicación se centran en formas de distracción basadas en el supuesto de que el público tiene una capacidad de atención reducida. Teóricamente los medios sirven principalmente, o así deberían ser, para reproducir una visión de la realidad, en producir una ciudadanía crítica e informada. Sin embargo, como está configurada la organización de la comunicación, en nuestro país se deforma sustancialmente el mensaje con intenciones de que los lectores, de quienes consumen los noticieros televisivos, piensan, sienten y crean en lo que se les dice. En la actualidad, el consumo de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, constituye un componente fijo de la vida cotidiana en la mayoría de las sociedades. En nuestra sociedad, la televisión se configura como uno de los elementos hegemónicos de la formación de opiniones y estereotipos de los ciudadanos. Hoy en día, los poderes políticos y económicos han convertido a la comunicación y la información en verdaderos negocios, seguros, pero por su beneficio y por su capacidad de influir sobre la población mundial. La ciudadanía es complaciente con un sistema que se autolegitima a través de los medios de comunicación. No es el único mecanismo utilizado. En realidad, las propias reglas de la dinámica capitalista neoliberal ayudan a que los medios sean en ocasiones el refugio en el que descansar. En otras facilitan la comprensión de un solo modo de ver el mundo, el único posible, que convierte en extraño el pensamiento alternativo. En ambos casos, la definición de los mensajes se encuentra perfectamente estructurada para plantear pocas dudas al sistema, fomentar su supervivencia a través del consumo y relajar las mentes sobre la comodidad que se ostenta con la finalidad de lograr un control social que permita la implementación de los principios rectores del neoliberalismo: la concentración, la desregularización, la explotación y el abandono de lo social. Para finalizar la respuesta a la primera pregunta, quiero también terminar con una nueva frase de Noam Chomsky, que dice: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye cerebros. La segunda pregunta formulada dice: ¿la crítica que hace la Escuela de Frankfurt es siempre exagerada o desfasada, o hay oportunidades en que es correcta? Primero que todo, es importante resaltar el hecho de que la base fundamental de la teoría de la Escuela de Frankfurt es la teoría hegeliana, el marxismo principalmente y el psicoanálisis. Pero estas no son asumidas de manera ortodoxa, puesto que conciben la sociedad de forma dialéctica y amplían el espectro de las discusiones y contradicciones planteadas a partir de la teoría marxista. La vigencia del marxismo hoy es indudable, pese a que Marx no previó que la implementación de su modelo de pensamiento en países como la Unión Soviética fuera a terminar convertida en un genocidio, que tal vez algunos autores lo llevan al extremo para poder borrar algunos aciertos de la aplicación de algunos postulados marxistas, sin desconocer que lo que se vivió y se vive en los países llamados socialistas son desviaciones desde la génesis del pensamiento de Marx, las cuales se han dado porque condiciones sociales, económicas, políticas e históricas, que impiden el desarrollo de los postulados del marxismo. Unido a esto el problema de que los individuos que lo aplican han hecho interpretaciones de Marx fuera de su contexto histórico, político, social y económico. La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia permitió a la primera escuela de Frankfurt evidenciar que hay otras formas de desarrollar el marxismo, acertadas o no, con la capacidad de pensar en sociedades diferentes, las cuales por sus procesos también son susceptibles de ser analizados bajo la teoría social crítica, para poder entender sus aciertos a pesar de un país semifeudal a uno con muchos logros en cuanto a su desarrollo económico, social, cultural, técnico y científico, y analizar el costo social de este proyecto, entre otros aspectos. Hay que reconocer asimismo el impacto de las persecuciones hechas por el nazismo y el fascismo en el desarrollo de las ideas de la Escuela de Frankfurt, pues la primera generación vivió en carne propia los excesos de estos regímenes, y con ello las persecuciones y la limitación de la promulgación de sus ideales. Pero hay que advertir aquí que este escenario brindó los elementos de análisis que permitieron hacer aportes
e incluso reformular algunos elementos de la teoría marxista. Pero esta diáspora, generada por las persecuciones de los regímenes alemán e italiano, principalmente, también brindó una gran oportunidad para que el pensamiento de la escuela crítica se difundiera por el mundo, adquiriera nuevos adeptos y con ello nuevos aportes y posturas de pensamiento crítico, propiciando una cadena que aún no concluye y que continúa teniendo importantes desarrollos en el campo como en el lenguaje y la política. Con respecto a la discusión entre carácter explicativo y carácter comprensivo, es posible llegar a la conclusión de que finalmente en las ciencias sociales y humanas se puede presentar una mediación en el uso de la comprensión y la explicación, lo que implica que no necesariamente son